Es un proceso psíquico de convertirse en madre y en padre de su hijo. Va más allá entonces de la reproducción, de hacer un niño, va a integrarse en la parte psicológica, afectiva, de valores del ser humano y también en la parte social. Por ejemplo, podemos también asociarla con parentesco, pero no es lo mismo que la familia. La familia es la constelación, el conjunto de personas que conviven y que comparten, por ejemplo, un mismo techo. Y con la parentalidad estamos hablando de los vínculos, esa red invisible que hace que se sientan unidos, que participen de las mismas tradiciones, de los mismos valores, de los mismos afectos, aunque a veces los afectos también sean muy complejos, no necesariamente son afectos de amor, puede ser también afectos de ambivalencia, de rencores, de miedos. Bueno, la noción de parentalidad surge a partir de esta preocupación por atender a los niños y a las familias, a los padres en situaciones difíciles. La parentalidad podremos decir que es una noción del psicoanálisis aplicado al tratamiento y prevención del sufrimiento psíquico del niño y de la familia. Una forma de apoyar a las familias, a los padres y a los hijos a un mejor desarrollo más amplio. Bueno, principalmente después del fin de la Segunda Guerra Mundial, es decir, de los años 45, 48, principios de los 50, hay una gran cantidad de niños huérfanos, abandonados, de familias destruidas, que requieren atención. Entonces empiezan a crear instituciones y profesionales que se dedican a ayudar a estos niños. Y una de las cosas que se descubre que es muy importante, en donde se hace énfasis, es que el ser humano se construye como tal principalmente a partir de los cuidados maternos y de las relaciones que tiene con su padre y con su madre o con quienes cumplan esa función desde las primeras etapas. Los niños que sufrían separaciones, por ejemplo, de sus madres, aunque tuviesen alimentos, higiene y todo tipo de cuidados materiales, muchas veces dejaban de crecer, ya no jugaban, se les caía el cabello, iban perdiendo peso. Entonces se llegó a observar la importancia del vínculo temprano que se establece entre el bebé y su madre, como una materia prima a través de donde se va a construir. Esto fue muy importante, ¿por qué? Porque se empezó a ver que para que el ser humano se desarrolle de manera sana, necesita de otro ser humano que lo cuide, que lo proteja, que lo vea, que lo respete, que lo ame, y todo esto se transmite a través de los cuidados maternos. De ahí se empieza a hablar del psicoanálisis del recién nacido, de la psicopatología del bebé. Por ejemplo, en Francia, un psicoanalista, Serge Bovici, él empieza una serie de estudios psicopatológicos del bebé
y las psicoterapias bebé-padres. Esto es muy nuevo, porque entonces se pensaba, bueno, pues ¿cómo van a poner al niño en el diván o qué van a hacer con el bebé? Y de lo que se trata es muy simple. Él dice, los padres necesitan sentirse buenos padres. La parentalidad es un proceso psíquico, afectivo, psicológico, en el cual la madre, desde que piensa en tener un bebé, empieza a imaginar a su hijo. Le atribuye un nombre, se lo imagina de diferentes maneras, le atribuye también un género, si es niño o es niña, a quién se va a parecer, etc. A veces también temores que pueden surgir con los padres. Todo esto hace que es un proceso psicológico, un trabajo sobre sí mismo que hace la mujer embarazada o no, y el padre también, el compañero de la madre, para convertirse después en padre y madre del neonato que va a llegar. Y ese neonato va a convertirlos, además, va a ser un trabajo propio del bebé de convertir a los padres en su padre y en su madre. Lo llamamos un proceso de parentalización, porque el niño, desde que nace, el ser humano, nace en estado muy inmaduro, necesita muchos cuidados maternos. Un bebé humano sin cuidados maternos simplemente no puede sobrevivir, a diferencia de otras especies animales. Pero, en cambio, tampoco es un receptivo pasivo. El bebé, desde que nace, tiene ciertas habilidades y una de las más importantes es la capacidad de entrar en relación, de establecer vínculos. Por ejemplo, la reactividad del bebé, la capacidad para succionar el seno o el biberón, la mirada que puede seguir a la madre, el reconocer la voz de la madre, ciertas muecas que la madre va a interpretar como sonrisas. Eso van a hacer que una madre sienta que su bebé la mira y ella se va a sentir buena madre. Así empieza lo que podríamos llamar una especie de red interaccional. El ser humano, para convertirse en humano, atraviesa un proceso de humanización. Se convierte primero en hijo de su madre y de su padre. Se convierte en un miembro de la familia. Se convierte después en un miembro de la comunidad, de su escuela, de su poblado, de su ciudad, de su país. Todo esto hace que la parentalidad está un poco en la interfase entre lo psíquico individual, lo interpsíquico también entre la pareja, el padre y la madre, entre lo intergeneracional, la madre, el padre y las generaciones para arriba, como los abuelos, los bisabuelos, etc. Y otra parte social, como los tíos, los primos, etc. Y todos los que participan del grupo social. Entonces ya estamos hablando de una parte social, de una esfera social que incluye la parentalidad. Bueno, pues es fundamental, ya decía yo, que es una vertiente del psicoanálisis aplicado al tratamiento temprano y a la prevención del sufrimiento psíquico del niño y la familia. Y más allá aún, el acompañar a los padres y a los hijos en ese proceso de convertirse en padres y madres y disfrutar al máximo de su estatus, de tener un hijo, de ser miembros de una familia, encontrar la alegría, encontrar el gozo, que no siempre es fácil, porque el ser humano, precisamente por su mismo carácter complejo, muchas veces presenta afectos diferentes, encontrados,
contradictorios que hacen que el convertirse en padre, el acoger a un niño, no siempre sea muy fácil. Es importante saber que como la familia muchas veces se rompe, cambia, evoluciona, se separa, la ayuda de los profesionales es quizá lo que en otros tiempos se daba de manera natural por los abuelos, por las comadres, por los compadres, por la familia extensa. Y es importante, yo creo, ayudar a construir, a conservar o a reconstruir esa red de vínculos invisibles o a restituirlos, esos vínculos afectivos, esos vínculos que dan seguridad y para que se pueda entender también y aceptar pues las situaciones que se dan como de separación. No se trata de negar la realidad, pero de comprenderla en perspectiva. Por ejemplo, una familia reconstituida, el niño o la niña puede tener al papá biológico, pero que se separó de su madre, y puede haber el nuevo compañero de la madre que será otra forma de padre, ¿no? Que le puede llamar por su hijo, por su nombre, o no. Pero puedes ver también el tío, el abuelo, y todas estas figuras pueden conjugarse para crear una unidad. Siempre y cuando, por ejemplo, algo importante es evitar las contradicciones, ¿no? O el manejo ambiguo de las situaciones. Una cosa que vale la pena recordar es que la noción de parentalidad introduce un primer orden en el aparato psíquico y también en las relaciones, en los intercambios de la familia. ¿Cuál es este principio de orden, el orden primario? La parentalidad introduce la triple diferencia de base. La diferencia, por ejemplo, yo, no yo. Esto es importante de saber, es decir, que el niño es parte de la familia, es importante, pero no es parte de la madre. El niño es una entidad y debe ser respetado en su individualidad. No porque la mamá tenga frío le va a poner el suéter a la madre, al niño, ¿verdad? Como a veces sucede. Porque la mamá tiene hambre o tiene sed, el niño tiene hambre, el niño también tiene su propio aparato. Esta es la primera diferencia, yo, no yo. La segunda diferencia es la diferencia de género. Es masculino, femenino. Padre y madre tienen roles también diferentes, complementarios, pero esto es importante. Y la tercera diferencia es de generaciones, y esta es muy importante. Hijos y padres, abuelos. A cada generación corresponde también diferentes atributos. Y que la inversión de roles puede ser un fenómeno muy delicado y muy nocivo tanto para el desarrollo del niño como para la salud familiar. Al niño, por ejemplo, le corresponde el ser protegido, el sentirse seguro con sus padres y el afiliarse a la cultura parental. Y esto incluye también el obedecer a los padres, el aceptar la autoridad parental. Si el niño es el que va a dictar, por ejemplo, la ley o va a decir lo que se hace o no se hace en la familia, aquí estamos hablando de una inversión de roles y esto no favorece ni al niño ni a los padres. El niño va a recibir como parte de su herencia, también a través de los cuidados maternos, toda la cultura de la madre y del padre. Y esto es fundamental, esto es muy importante. Por ejemplo, cada cultura atribuye un lugar específico y una forma de tratamiento a los niños. Para tratar de comprender la familia mexicana de nuestros días y la parentalidad o las parentalidades de la familia mexicana de esta época,
es importante situarnos en perspectiva. Por ejemplo, echar un vistazo hacia otras épocas de nuestra historia en México. Por ejemplo, es un país donde solemos llevar al niño, a bautizar, a presentar con los demás familiares. Son formas de integrar al niño en la sociedad, en el grupo cultural. Hemos visto que las familias pues van evolucionando, se transforman, regresan a nuevas formas o buscan nuevas formas de acomodo, nuevas constelaciones según las circunstancias. Ya en los mayas, en los antiguos mayas, veíamos cómo podemos ver el origen de la familia extensa, cuando los hijos van construyendo sus casas, sus pequeñas cabañas con la mujer que llevan, ¿no? Con la esposa, con la que van a procrear otros hijos. Y el padre que va a transformarse en el abuelo, es el que mantiene la autoridad, y la abuela son los sabios. Así también todos los tíos, las tías, todos los que conforman esa familia son parte importante de ella. Es lo que podríamos llamar en México también la familia extensa. La familia extensa todavía la vemos, afortunadamente, en el México rural. En algunos pueblos todavía tenemos la casa de los padres que le van dando un pedazo de tierra al hijo que se casa, a la hija, y van poniendo sus casitas, y alrededor de un patio, que es el patio familiar, y donde se comparte todo esto. Después van a compartir los alimentos, el fogón, etcétera, y también las responsabilidades y los roles. Por ejemplo, la autoridad máxima en la familia extensa, ¿quién es? Pues es el abuelo y la abuela. Y después los padres y los tíos. Pero, por ejemplo, en una familia extensa, los niños son generalmente responsabilidad de todo adulto, de todos los adultos que están ahí. Así es que una tía se siente igual responsable de un chiquito que está ahí, y le van a cuidar que una vez. Y esto hace una red de apoyo muy importante. ¿Qué pasa después con la evolución de la familia? Pasamos a la familia nuclear, donde en vez de ser 3 generaciones o 4 generaciones, van a ser generalmente 2, es decir, los padres y los hijos. En esta constelación familiar, esta familia celular, tiene como característica muchas veces que va a estar aislada. A veces van a ir a visitar a los abuelos o no. Entonces, tenemos que pensar qué va a pasar con esa red de ayuda, de coayuda, ¿no? Ese tejido que va a sostenerlo. Ahí es donde creo que entran en la sociedad de nuestros días la necesidad de construir redes, instituciones que vengan a apoyar a las familias, porque una familia nuclear sola, donde la mamá tiene que trabajar a las 7 de la mañana y el papá también, pues no es tan fácil, ¿verdad? Y donde el papel de los abuelos pues lo viene a suplir, y de los tíos o tías pues es la guardería, ¿sabes? Que las últimas 2 décadas del siglo XX y principios de este siglo XXI, el impacto de la tecnología en la familia ha sido muy grande, porque la tecnología va muy rápido, ha ido mucho más rápido que el fenómeno humano. Por ejemplo, el Internet y antes la televisión llega a todas las
casas y en los pueblitos más recónditos, ¿verdad? Entonces, los medios de comunicación van a difundir una serie de códigos, de formas de comportamiento, de símbolos de prestigio que antes no existían. Podríamos hablar de neocódigos, una cierta neocultura puede ser en algunas ocasiones. Esto ha impactado las comunidades y las familias mexicanas, pero hay otras cosas muy importantes. Por ejemplo, desde luego, con la tecnología, todo lo que es la inserción de la mujer en la vida activa, el trabajo, las fábricas, etcétera, los horarios. Otra cosa muy importante son, en el campo específicamente de la medicina, primero el control, las posibilidades de control neonatal y luego las posibilidades de procreaciones médicamente asistidas, que son múltiples. Y aquí vemos que definitivamente muchas veces los que nos dedicamos al estudio de la familia y del niño, a veces cuesta trabajo pensar a las familias. ¿Cómo la pensamos? ¿Quién es, por ejemplo, en una familia reconstituida? ¿Quién es el papá? ¿Quién es el tío? ¿Quién es el padrastro? O en una inseminación artificial, en una parentalidad médicamente asistida, a veces encontramos combinaciones de lo más extraño que nos cuestionan mucho sobre los códices previos y más aún si queremos referirnos a un modelo clásico de familia, padres, madre, hijo, etcétera. Yo creo que sí se están modificando mucho, pero que al mismo tiempo, vuelvo a ver esto que tenemos que verlo en perspectiva, porque es como si fuese también otro tipo de mestizaje. Son mestizajes urbanos, ¿verdad? De los que se están dando, de familias a familias, de colonizaciones, pero no porque lleguen unos señores en sus naves, unos españoles barbados en sus naves, ¿verdad? Sino porque llegó el internet y la comunicación y nos dicen con las series televisivas cómo deben de ser las cosas. Una de las cosas importantes es que la parentalidad o el hecho de cómo ser padre y cómo ser hijos viene a cumplir una función de apoyar el desarrollo del ser humano.